Buenos días a todos. Es todo un honor, un privilegio el poder predicar la palabra siempre, ¿verdad? Que el Señor conceda esa gracia, eh, y más aún en un contexto como este, de poder conocerlos, de poder servirles, los amamos y estoy agradecido también de poder estar aquí con mi familia. Ya me presentó Gustavo, pero sí, yo soy Daniel, eh, un pecador salvado por gracia, esposo de Anita, padre de Victoria, José Daniel y bueno, Antonio que está en la pancita. También estoy acá con mi suegra, doña Marcela. eh, y sí, pastor de Iglesia La Gracia, junto con Andrés Blanco. Y antes estábamos también con Juan José Solano, si alguno lo conoce, pero él ahora está en el campo en Líbano, con su esposa Laura y sus hijos. Al preparar la predicación de hoy, escuché una historia que me parece que ilustra bien lo que vamos a ver, y es que un consejero bíblico cuenta la historia de un hombre que le tenía pánico a estar en un puente largo, en el centro de un puente largo. Y sucedía que para ir a su trabajo tenía que cruzar uno, el camino directo era cruzar uno, pero él prefería día tras día invertir horas de tiempo en ir más arriba en la montaña, a cruzar en un puente más pequeño para trasladarse a su trabajo. Y esta ansiedad, este pánico que él sentía, llegó a dictar cuál era su estilo de vida, en qué invertía su tiempo. Y un día ocurrió que recibió una llamada con malas noticias que su esposa había tenido un accidente justo en el centro de ese puente. Y en ese momento su reacción fue de poder tomar su auto, irse directamente ahí, y cuando llega se entera que su esposa salió ilesa. Y él se siente entonces aliviado, él siente gozo, siente una paz y se sorprende de sí mismo al ver que estando en medio del lugar o la circunstancia que a él por lo general le daba ese temor, ese pánico y esa angustia, podía experimentar ahí regocijo, podía experimentar paz. Y me parece que ilustra bien lo que vamos a ver, porque en Filipenses 4, Pablo nos enseña que así como en esta historia, el amor que él tenía hacia su esposa, una relación que había cultivado, trascendió las circunstancias que él enfrentaba día tras día. Y así ocurre también con nosotros en nuestra relación con el Señor. A medida que la vamos cultivando, va produciendo en nosotros el fruto espiritual del gozo y de la paz. Y Pablo lo explica en Filipenses 4. Hoy vemos que estamos en ese proceso de crecer en nuestra relación con el Señor y experimentar que no hay circunstancia alguna que nos pueda privar del regocijo en el Señor y de la paz que solo Él puede dar. Por favor, me acompañan en sus Biblias a Filipenses capítulo 4. Vamos a hoy a ver el pasaje del versículo 4 al 7. Mientras lo buscan, a medida del repaso, porque no estamos en una serie sobre Filipenses, recordar que esta es una de las cartas que Pablo escribe desde prisión, hablando de circunstancias que pueden producir angustia o temor. Pablo estaba esperando a ver la sentencia que iba a recibir en su contra, que podía ser sentencia de muerte. Eso se ve en el capítulo 1. Y a pesar de esas situaciones difíciles que él está enfrentando en la prisión, eh, lo que él plasma en esta carta y la línea central que lleva hace que muchos le llamen la carta del gozo. Y yo le agregaría a ese título que es la carta del gozo en el Señor, porque vamos a ver en nuestro pasaje de hoy que no es un gozo cualquiera, de cualquier tipo, es un gozo específico, único, un tesoro que solo tenemos exclusivamente los cristianos, que es un gozo que es verdadero, eterno y que es en el Señor. Vamos entonces a leer Filipenses 4, de los versículos 4 al 7, y les leo de la traducción Nueva Biblia de las Américas. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Voy a hacer una pequeña oración pidiendo la ayuda tan necesaria del Señor para la predicación. Padre, te agradecemos por tu palabra eterna, Señor.
que nos nutre, que nos instruye, Señor. Y yo te pido que hoy, este tiempo que tenemos por delante, tú produzcas en nuestros corazones lo que es imposible que yo produzca acá desde este púlpito. Señor, solo tú puedes hacer que tu palabra, que es viva, produzca fruto espiritual en las personas. Y te pedimos que ese poder que viene solo de ti se manifieste hoy, Señor, para que podamos contemplar la gloria de Cristo, podamos ver el gozo de nuestra relación en la unidad que tenemos con Él, no lograda por nuestros esfuerzos, sino por su sacrificio sustitutivo en la cruz del Calvario. Señor, y que este texto nos guíe a vivir en una relación cercana con Cristo que produce frutos que son para tu gloria, pero que también son de gran beneficio para nosotros. Bendice este tiempo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En el texto que acabamos de leer, quisiera poder sintetizar la idea principal que hay ahí. Y entonces hay algunas cosas que podemos prestarle atención en el texto. Algo interesante de este texto es que en los versículos del 4 al 6 se concentran 5 mandatos. Ahí hay 5 verbos que están en la forma de mandato. Y el texto nos habla de varias cosas, no es tan sencillo de resumir. Y entonces el preguntarse que qué es central requiere algún tiempo. Algo que podemos ver es, por ejemplo, en el versículo 4, noten que dice en el Señor. Vean que en el versículo 5 dice, el Señor está cerca. El versículo 6 nos habla de oración delante de Dios. Y el versículo 7 dice, en Cristo Jesús. Algo que está enfatizando Pablo aquí, por lo menos estas 4 veces, tiene que ver con nuestra unidad con Cristo, con estar en Él, delante de Él, del Señor, orando en relación con Él. Es algo central en este texto. Y vemos adicionalmente que no solamente nos habla de que existe esa unión, sino que es un tipo de unión que afecta a nuestras vidas. Podemos ver que produce en nuestro interior el regocijo, que está enfatizado con dos de los mandatos, es 2 veces regocijo al inicio. Y también se habla al final del pasaje sobre la paz. Entonces, es una relación con Dios que afecta nuestra vida interior. También dice que afecta nuestras relaciones con otros porque se habla de que nuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Entonces, si yo tuviera que resumir lo que dice este pasaje que leímos, lo haría así. Bueno, siguiendo la línea de que si son mandatos, también lo pongo en manera de mandato y diría, cultiva la comunión con el Señor y Él transformará tu vida interior y tus relaciones. Voy a repetirlo. Cultiva la comunión con el Señor y Él transformará tu vida interior y tus relaciones. Y yo estoy seguro que si aquí yo preguntara quién quiere experimentar el gozo del Señor o quién quiere tener el fruto de la paz del Señor en su interior, todos responderíamos que lo queremos. El tema es que el texto hoy lo que nos enseña es que esto es algo que se cultiva y no podemos ver todo el capítulo 4, pero Pablo más adelante, por ejemplo, habla de que él aprendió el secreto del contentamiento en todo tipo de circunstancias de un extremo al otro. Entonces, a veces no experimentamos estas cosas en nuestras vidas porque estamos en un proceso de crecer en nuestra relación con el Señor y es un fruto espiritual que hay que esperar a que venga su debido tiempo en nuestra relación con el Señor. El Señor es soberano y Él puede producir estos frutos en nosotros instantáneamente si Él quiere. O en una circunstancia particular, darnos ese fruto, aunque nos falte mucho crecer en nuestra madurez cristiana. Pero lo que se enfatiza acá es que esta cercanía con el Señor es algo en el que somos intencionales, ¿verdad? Cuando hay angustia o alguna situación, acudimos a Él con una oración en agradecimiento. Entonces, es un fruto que se va cultivando. Así que sobre esa línea, mi propósito al predicar hoy es que nos regocijemos en nuestra comunión con Cristo y la cultivemos. Y esto lo vamos a ver en 3 verdades que están en nuestro pasaje, en el orden en que se va leyendo. La primera verdad es que es esta. Busca activa y constantemente el regocijo en el Señor. Esa está en el versículo 4. Voy a decir las otras 2 de una vez, aunque luego las voy a repasar. La segunda verdad es muestra gentileza en toda relación, en el versículo 5. Y la tercera es ora y se te concederá paz en Cristo que no deja lugar a la ansiedad, versículos 6 y 7. Entonces vamos a escuchar primero lo que nos dice la primera verdad del versículo 4, que bueno, es una verdad, es un mandamiento. Busca activa y constantemente el regocijo
en el Señor. El pasaje empieza con dos mandatos y los dos mandatos son el mismo. Pablo lo repite. Regocíjense en el Señor siempre. Dado que es un mandato repetido, Pablo le está dando importancia acá. Es bueno que entendamos en qué consiste el regocijo cristiano. Y una definición que encontré me parece que es muy buena, entonces la voy a leer. Dice, es un gozo que los creyentes experimentan por medio de su relación con Jesucristo y la esperanza de la salvación, trascendiendo las circunstancias externas, ya que está profundamente arraigado en la presencia de Dios y sus promesas, y excede cualquier felicidad temporal que ofrece el mundo caído. Entonces, el regocijo en el Señor para el cristiano es una realidad trascendente por encima de cualquier cosa que enfrentemos, cualquier dificultad. Pero estamos en un mundo caído en que hay dificultad. El Señor así nos lo ha anunciado. De manera que muchas veces este gozo toma la forma que Pablo nos dice en 2 Corintios 6:10, cuando, y cito, como entristecidos, pero siempre gozosos, ¿verdad? Y eso puede sonarnos contradictorio, pero no es contradictorio. Es algo paradójico, que tal vez nos suena que no encaja una cosa con la otra, pero sí pueden ir juntas. Y Pablo nos lo dice, como entristecidos, pero a la vez siempre gozosos. Es interesante que Pablo use aquí el doble regocijo en el pasaje y no es la primera vez que lo hace en la carta. Si se devuelven un par de páginas al capítulo 1 y ven el versículo 18, Pablo dice, hablando de la situación que él está enfrentando en prisión, y que hay algunos que están anunciando a Cristo y que lo están haciendo como por rivalidad contra él. Él dice esto con respecto a estos que están haciendo esta proclamación de Cristo con una intención equivocada. Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, ¿verdad? Y tiene similitud con lo que estamos viendo ahora, en que repite el tema del regocijo. Salud. La primera lo hace en el presente y la segunda se proyecta hacia el futuro, igual que en nuestro pasaje de hoy. Entonces, cuando uno lee, si uno lee esta carta de una sola sentada y notó eso en el capítulo 1, ahora cuando lo dice en esta otra parte, resuena y trae a la mente lo que ya dijo Pablo en el capítulo 1, refiriéndose a él mismo. Ahora está dándoles el mandato a ellos, pero él ya se puso como ejemplo de que estando en prisión, gente afuera que quiere dañar su reputación o hacer cosas por rivalidad contra él, en medio de ver que el reino de Dios está avanzando, el evangelio está siendo proclamado, la gente se está convirtiendo, están siendo santificados, él en medio de la circunstancia en que está puede experimentar gozo, aunque en cualquier momento le llegue la noticia de su sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque él, el amor que tiene a Cristo es tan grande y es un enfoque como rayo láser tan específico que otras cosas las puede ver como algo periférico. Y es lo que ahora en nuestro pasaje está llamando a los filipenses a hacer. Pablo está convencido de la promesa de Dios de que Cristo edificará su iglesia y se regocija en ver cómo Dios es fiel y se va cumpliendo, aún en medio de circunstancias difíciles. En el capítulo 1 ya dijo que estaba convencido de algo, persuadido, que el que empezó en ustedes la buena obra la va a completar hasta el día de Cristo. Y él se regocija en eso. Y persuadido implica que afecta la manera incluso de su ser interior. Se regocijan que las personas están convirtiéndose, siendo santificadas. El capítulo 4 se ve que los filipenses, parte de la ocasión de la carta, es que les habían mandado un donativo. Y él se muestra agradecido, pero dice, no, el agradecimiento no es tanto porque yo esté en escasez, es que yo me gozo de ver el fruto espiritual en sus vidas, de la generosidad, de que hayan sacado de lo que tienen para apoyar el avance del evangelio, para apoyarme a mí que les he servido en el Señor. Pablo se goza en el avance del reino de Dios, en que Cristo sea glorificado. Él había dado su ejemplo en capítulo 1, en capítulo 2 da el ejemplo supremo, que es el de Cristo Jesús, si recuerdan ese pasaje glorioso. Luego da también el ejemplo incluso de Epafrodito. Está poniendo ejemplos a imitar. Y si uno no hubiera entendido tal vez la sutileza del doble regocijo y de volvernos al capítulo 1 y ver que él ya se puso por ejemplo, pues explícitamente nos lo dice después del pasaje que tenemos hoy,
En 4:9 dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Ahí ya es totalmente explícito. Véanme como un ejemplo a imitar en sus vidas. En medio de las amenazas de judaizantes que había en Filipos, que se ve en una parte de la carta, en medio de algo que sí se ve más en el capítulo 4, que es un riesgo de división de la iglesia por una disputa que había entre dos mujeres, Evodia y Síntique, que Pablo las reconoce a ambas como que son creyentes, colaboradoras en el avance del evangelio, pero que están en una disputa, en una diferencia. En medio de eso, los filipenses pueden regocijarse confiando en el Señor de la misma manera en que Pablo en sus circunstancias difíciles puede regocijarse en el Señor. Y como les dije anteriormente, este gozo, este regocijo en el Señor es un tesoro exclusivo que tenemos los cristianos, un regalo del Señor. Está relacionado con la unidad que tenemos con Cristo, de estar en Él, y es algo, hermanos, que nunca nos podrá ser quitado. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, no depende de algo que pueda cambiar. De lo que depende es de la sangre derramada por el Cordero en la cruz del Calvario, que ya fue hecho una vez para siempre. Y fue un sacrificio perfecto y nos ha unido con Cristo por siempre. Ya tenemos en nuestro interior el sello de la redención, que es el Espíritu Santo, que es la garantía de que estaremos con el Señor. Así que Pablo también en ese sentido se está proyectando al futuro. En este momento me regocijo y sé que me regocijaré. Sé que por estar en Cristo mi vida va a ser una vida de creciente regocijo, como la luz de la aurora, que dicen Proverbios, hasta que el día es perfecto. Creo yo que tal vez otra razón de la repetición de Pablo de por qué dos veces el mandato del regocijo es que él conoce su propio corazón caído, y también como alguien que ministra la palabra a las personas, sabe cómo puede reaccionar un corazón caído ante un mandato que le dice regocíjese, porque yo creo que cualquiera de nosotros, cuando hemos estado en un momento bien difícil, de luto, de mucho dolor, de enfrentar una dificultad, si algún hermano llegara y nos dijera como mandato, regocíjese, probablemente es algo que no tomaríamos muy bien. Porque yo no tengo control de lo que estoy sintiendo. Yo quisiera regocijarme y hasta sé que debería ser lo correcto, pero esto es muy difícil. En esta circunstancia, es que en esta circunstancia no se puede. Si supieras lo que estoy enfrentando, esta situación no es de regocijo. Pero Pablo, probablemente previendo la respuesta de un corazón caído, todavía creciendo en su relación con el Señor, dice, otra vez se lo digo, regocíjense. Entonces no es severidad, es un entendimiento de lo que el Señor nos ha otorgado. Aún en las peores circunstancias, podemos recordar las palabras de Pablo diciéndonos, otra vez, regocíjense. Hermanos, porque si el Evangelio es verdadero, si Cristo es victorioso, si hemos de verdad recibido su gracia, si estamos seguros en que hemos sido adoptados en la familia de Dios, si realmente entendemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, entonces sí podemos regocijarnos siempre, aunque sea como ya dijo antes Pablo, como entristecidos, pero siempre gozosos. De acuerdo a lo que dice esta frase que nos da Pablo, ¿qué necesita el cristiano para poder regocijarse? El Señor solamente. Regocíjense en el Señor. Vean que no está siendo exclusivo y las palabras importan. No dijo en un vacío regocíjense, es regocíjense en el Señor. Si tienes una relación con el Señor que Él ha determinado, puedes estar seguro de que no necesitas absolutamente nada más para poder experimentar el regocijo cristiano. Lo tenemos en Cristo. Y no es solo, hermanos, que podemos experimentar el regocijo en un vacío, a ciegas de qué es lo demás en la vida. No, es que incluso cuando lo que está ocurriendo alrededor nuestro en nuestra vida fuera todo lo contrario a lo que quisiéramos, que así podía ver Pablo quizás sus circunstancias, en un momento de desenfoque, a pesar de que nos ocurra todo lo que quisiéramos que no, igual en esa situación, por estar en Cristo, podemos experimentar el regocijo de Dios. Y no sé ustedes qué pueden estar enfrentando hoy. No sé si son relaciones rotas, luto, traición, conflicto,
desilusión, temor por guerra mundial, enfermedad, escasez, malos recuerdos que persisten, amenazas. La verdad que nos da este versículo 4 es que en medio de todo eso, tu fuente de gozo permanece perfectamente intacta, que es Cristo. Y su gracia inagotable siempre fluye hacia tu vida sin detenerse. Pero esto se nos enseña gradualmente a cómo crecemos en nuestra relación con Él. Afecta a nuestro ser interior, también afecta a nuestras relaciones. Vamos a pasar a la segunda verdad, que es en el versículo 5, y es que hemos de mostrar gentileza en todas nuestras relaciones, habilitados de nuestra cercanía con el Señor. Teniendo la relación con Él, experimentando ese gozo, es que entonces vamos a rebalsarnos nosotros mismos, a desbordarnos del gozo en el Señor y va a manifestarse en nuestras vidas y en nuestro trato a los demás. En Nueva Biblia de las Américas se usa la palabra bondad, que es una palabra que es difícil de traducir. De hecho, que si tienen Biblias paralelas y ven otras traducciones, van a ver que se utilizan otras palabras. Ninguna es perfecta para traducir. A mí me parece bastante buena la de Reina Valera 60 que dice gentileza, que nos caractericemos por gentileza. Y estudiando su significado, la descripción breve mejor que encontré es que alguien con gentileza es alguien que es inclinado a conceder en su trato a los demás. Un diccionario dice esto: es alguien equitativo, justo, moderado, paciente, no insistente en la letra de la ley, sino que es sabio en comprender el espíritu de la ley. Describe a alguien considerado que examina los hechos de un caso o asunto de manera humana y razonable. Esta palabra se usa en los requisitos de carácter para un pastor cuando dice, después de decir de que no debe ser pendenciero, dice que debe ser gentil. Se le asocia con la mansedumbre, que es lo que se menciona después también. En Santiago 3 se define como una actitud que es dada por Dios, como que es una cualidad de sabiduría que viene de arriba, que es divina. Y quiero describir un poco más la gentileza, porque no es para que tengamos información, es que creo que como cristianos siempre tenemos mucho que crecer en el área de la gentileza en nuestras vidas. Alguien que es gentil es alguien que no insiste en su propia manera de hacer las cosas. Es alguien que está enfocado en las personas y no en las reglas o las metas a lograr. Ve que las reglas no son un fin en sí mismo. De hecho, algo que a mí me gustó en el primer curso de teología que llevé, en la misma maestría que llevó Gustavo, no sé si habrá sido exactamente, lo recibimos igual porque hubo una diferencia de años, pero algo que me gustó fue que el profesor, una de las primeras cosas que enseñó fue la importancia de que fuéramos teólogos humildes. Y que cuando alguien nos dice una postura diferente a la que creemos, no somos rápidos, a menos que sea una herejía ya conocida, ¿verdad? A menos que sea una herejía, no somos rápidos a silenciar o a decir que cerrar las puertas de inmediato, algo que nos dicen, sino que si vas a discrepar con alguien, con un hermano, con alguien que genuinamente es un hermano, e incluso en un tema doctrinal, un teólogo humilde tiene que ser una persona que puede ser alguien que primeramente escuche, llegar al punto de decir, eh, comprendo lo que estás diciendo, pero discrepo. Pero logré llegar al punto de comprender qué es lo que estás articulando o cuál es tu manera de interpretar esto. Y el mandato que nos da Pablo acá dice que debe ser un tipo de gentileza que debe alcanzar todas nuestras relaciones, no excluye relaciones. Debe ser esta cualidad nuestra, conocida de todos los hombres. Añade eso, es importante. Nuestro testimonio en general, pero también en específico con cada una de las personas a nuestro alrededor, debiera ser, idealmente, que nos consideren una persona gentil. ¿Qué sería lo contrario del testimonio de una persona gentil? Es que digan de alguno de nosotros, es que es una persona con la que no se puede razonar, es una persona intratable, es una persona que evalúa rápidamente e injustamente. La única manera de trabajar con esta persona es solamente haciendo las cosas a su manera. Si te sales de su concepción de las cosas, los proyectos o las cosas se quedan atascadas. Es alguien que de primera entrada
te cierra la puerta a tus ideas o posturas. Te dice, yo no voy con eso. O bueno, si ese va a ser el plan, entonces yo no participo. Es este tipo de actitudes, de posturas inflexibles, ya determinadas, o de responder con ultimátums exigiendo que se hagan las cosas a la propia manera. Y se nos llama que nuestra gentileza sea conocida en todas nuestras relaciones. Sí, incluso con esa persona, que sea intencionalmente o no, sabe cómo presionar nuestros botones para provocarnos y sacarnos de, si incluso estamos queriendo ser gentiles, sí, incluso con esa persona. El Señor nos llama que si estamos llenos del gozo del Señor, nuestra comunión con Él, lo que va a salir de nuestro corazón es lo que hay, lo que recibimos del Señor, que es gentileza. Porque el Señor es manso y humilde de corazón. Y en nuestra relación con el Señor y haciéndonos más como Él, nos volvemos en personas que son duras de amargar, personas que son difíciles de provocar. Y hermanos, si queremos crecer en esta virtud cristiana de la gentileza, el mejor lugar para desarrollarlo es en la iglesia local, sirviendo con los hermanos. Lo que estaba ocurriendo en Filipos con Evodia y Síntique, Pablo también podía verlo a la luz del Evangelio, no como una amenaza, aunque sí es algo que debe levantar alguna preocupación, pero lo ve una oportunidad de crecimiento para la iglesia. Y nos quedó la carta a los filipenses por esa situación y nos ayuda a crecer a nosotros. Porque este es el contexto para colaborar en el Evangelio y crecer. No sabemos cuál fue la situación que hubo entre Evodia y Síntique. Lo que sí sabemos es que escaló a tal punto que el apóstol Pablo tuvo que escribir al respecto y nombrarlas usando sus nombres propios. También cuando él le pide a personas, cuando habla específicamente de ellas, que intervengan, me gusta que también Pablo usa nombres propios. Nos habla de Clemente y de un fiel compañero, que parece que en realidad ese es su nombre propio, que es Sísigo. Hermanos, el Señor quiere moldearnos a través de hermanos específicos que Él soberanamente ha puesto a nuestro alrededor. ¿Verdad? 1 Corintios 12:18, entendemos que Dios soberanamente en el Espíritu Santo, Él ubica a los creyentes, los miembros del cuerpo, exactamente donde Él quiere ubicarnos. Y no ha sido una decisión humana o no ha sido algo aleatorio que los hermanos que tienes a tu alrededor sean esos. Son los que el Señor ha determinado para moldearte y que crezcas en la gentileza. Eso es bueno para nuestras vidas porque el Señor lo ha orquestado. Vamos a pasar al versículo 6 y 7, donde tenemos nuestra tercera verdad. Y esa dice, igual en manera de mandato, ora y se te concederá paz en Cristo que no deja lugar a la ansiedad. En esta sección, el primer mandato es a no estar afanosos. Y es un mandamiento que es importante no tomar en un vacío, porque en la Biblia no todas las veces que se habla de que alguien esté afanoso lo hace en un contexto negativo. Existe un tipo de afán que es un afán bueno. Y de hecho puede que las traducciones también usen palabras diferentes para traducir esto, si es angustia, si es afán, si es preocupación. Y dependiendo del pasaje, también los traductores cambian la palabra dependiendo de qué tipo de preocupación es. En esta misma carta, en 2:20, por ejemplo, Pablo habla de un tipo de afán o de angustia o de preocupación que es buena, que no debiéramos a la luz de este mandamiento decir, se está contradiciendo, que no se afanen, pero nos dijo que él estaba afanado. No, porque era un buen tipo de afán. ¿Qué nos dice que era? En 2:20 nos dice que él y Timoteo están sinceramente interesados en el bienestar de los filipenses. Lo traducen diferente, pero la palabra original es la misma. Entonces hay afán que es bueno, que es bien enfocado, que es bien enfocado. Entonces no debemos tomar ese por nada estén afanosos en un vacío, porque si lo hiciéramos así concluiríamos que Pablo se está contradiciendo. Lo que sí hay es un tipo de ansiedad pecaminosa que se prohíbe. Es aquella que se produce cuando una preocupación, incluso una que puede considerarse legítima, como en Filipos la amenaza de los judaizantes o la amenaza en la unidad de la iglesia por la disputa entre Evodia y Síntique, que esa, aunque sea legítima, se maneja de una manera ilegítima en el corazón de las personas. Que no se toma en cuenta a Dios como se le debiera en medio de la circunstancia difícil, su carácter, sus obras pasadas.
para entender un poco mejor cuál será este tipo de enfoque pecaminoso del afán, vemos que también es más que ver el mandamiento en sí, ampliamos un poco el texto y vemos que dice, no esto, pero sí esto otro. No se afanen, sí acudan a Dios orando agradecidos. Entonces es este paquete de no se afanen, pero si hubiera afán, enfoque en Dios agradecidos. Ese es el mandato completo, es como una moneda que tiene dos caras. Porque también tenemos el ejemplo de Jesús en el huerto de Getsemaní, que se nos dice que empezó a angustiarse en gran manera. Entonces, no hay contradicción en la palabra. Hay una angustia. Cristo prevé que va a haber un momento en que va a estar dentro de un tiempo clavado en una cruz, proclamando las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabe que eso viene y en su relación con el Padre sabe que es un momento difícil que va a enfrentar. Le produce esta angustia, a la manera que hasta sudaba gotas de sangre. ¿Cómo respondió? ¿Cuál fue su enfoque? En Lucas 22 se nos dice que cuanto más se angustiaba, así tanto más también oraba. Mandamiento completo, no esto, sino esto otro. Entonces apenas brotaba esto, lo traigo acá al Señor en oración. Pablo también se describe a sí mismo como alguien que sentía una preocupación constante, pero de buen tipo. En 2 Corintios 11:28 dice, está sobre mí la presión cotidiana. ¿De qué? De la preocupación por todas las iglesias. Una buena preocupación. Y la Biblia también nos informa cómo la manejaba Pablo. Siempre al inicio de las cartas les recuerda a las iglesias que estaba orando por ellos. No sabe cómo les está yendo, está ciegas en algunos puntos, a menos que les llegue un informe, está constantemente llevando al Señor la ansiedad, está orando por ellos. Romanos 1:10, 1 Corintios 1:4, Colosenses 1:3, 1 Tesalonicenses 1:2, 2 Tesalonicenses 1:3, Filemón 4, y en esta misma carta en Filipenses 1:4 les dice en el saludo, pido cuando, siempre, pido siempre, ¿cómo? Con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Así manejaba el apóstol Pablo su preocupación por las iglesias, un buen manejo. En el versículo 6 hay un contraste, regresando al capítulo 4. Hay un por nada y un en todo. Por nada, una preocupación mal enfocada. En todo, el acudir al Señor en oración. Hermanos, el hecho de que nos afanemos y nos angustiemos por algo siempre tiene que ver con la manera en que nosotros estamos interpretando lo que ocurre a nuestro alrededor. Y no solamente como lo interpretamos, sino que nos adelantamos al futuro, proyectamos al futuro lo que nos parece que está siendo la trayectoria de cuál va a ser el desenlace de una situación. Nos adelantamos a casi dar por hecho que ese va a ser va a ser lo que va a ocurrir y anticipadamente nos preocupamos por lo que todavía no ha ocurrido. Eso es generalmente lo que nos ocurre. ¿Y cómo hacemos este ejercicio? ¿En qué nos basamos? En nuestro propio entendimiento de patrones anteriores que hemos visto o nace de nuestra carne por nuestros temores, pero la cuestión es que estamos anticipando el futuro y viendo un desenlace que nos parece negativo y nos afanamos. Producto de nuestro intelecto, de nuestra manera de razonar. Y se nos dice que, el pasaje nos dice que ese intelecto o esa manera nuestra, de nuestro entendimiento, valorar una situación, que eso llega y es sobrepasado por algo llamado la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta carta ya 2 veces nos ha hablado de cosas que son sobrepasadas por otras. En 2:3, Pablo habló de una actitud humilde que ha de tener cada uno y dice que cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo. Entendimiento, en automático ser egoísta, pero el Señor nos enseña, no hay algo que sobrepasa. En Cristo podemos pensar primeramente en considerar a los demás. Y ahí de ahí parte el pasaje que nos habla de Cristo, cómo se despojó y se hizo humano y se hizo siervo por nosotros. En el capítulo 3, Pablo dijo también
Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor. Y es esa misma palabra de que algo sobrepasa. Él tenía todas las credenciales del mundo religioso, como fariseo, pero dijo que estimó todo como pérdida en vista de él lo que sobrepasa el incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús, su Señor. Es algo de un nivel mayor que llega a dominar, a ser prioritario, a ser predominante. Y en este caso, entonces, es que hay un fruto espiritual llamado paz, la paz de Dios, que hace que el creyente, cuando acude a Dios en oración, su manera de percibir lo que viene en el futuro y le produce angustia, eso es sobrepasado por esa paz de Dios. Entonces eso viene a dominar el veredicto que ya habíamos dado en nuestra mente de qué es lo que va a ocurrir aquí. Y experimentamos paz en el Señor. Hermanos, si hablamos de circunstancias que a nivel humano vemos imposible que se resuelvan bien, son circunstancias que bien nos pudieran hacer, si nos aferramos como a esa ansiedad y ese temor, nos harían luchar si alguien nos dice que no estemos ansiosos y diríamos, pero es que esta situación lo justifica. Es legítimo que yo me sienta así, esta circunstancia valida mi reacción ansiosa. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los discípulos de Jesús cuando están en la barca y se levanta una tormenta y Jesús está dormido. Estamos hablando de pescadores que conocen ese lago, conocen ese mar, han pasado miles de veces por ahí y en su entendimiento a lo que siempre han visto, quizá saben de personas que han muerto y se acordaron cómo estaba el mar ese día y tienen información en sus mentes, ven la calidad de tormenta que es y dicen, de aquí no vamos a salir vivos. No hay manera. Siendo experimentados y al intelecto humano, los más hábiles para predecirlo y dicen, no vamos a salir vivos. Y a Jesús le dicen, que no te importa, que vamos a perecer. Así es como acuden a él, con un veredicto a su entendimiento de qué es lo que va a ocurrir, pensando, ya de fijo, ya tenemos sentencia de muerte. Si hicieron algo bien, acudir a Jesús. Aun cuando lo hacemos de mala manera, vemos la gracia de que aunque acuden con una actitud equivocada de que no te importa, que nos vamos a morir, en vez de acudir a Él, como dice Pablo, con una oración en acción de gracias. Pero aún así, la gracia de Jesús es de calmar la tormenta y demostrar su poder sobre la ansiedad humana. De hecho, que hay otro ejemplo similar que está en 2 Corintios 1, versículos 8 al 10, que Pablo dice esto. Nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida, igual a lo de los discípulos en la barca. Ya estamos seguros que no vamos a salir de esto, en nuestro entendimiento. A fin de que, ¿y por qué de esa manera? ¿Por qué los llevó Dios a ese punto en que la ansiedad les iba a escalar a lo máximo? A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Y después dice, ustedes también cooperaron con nosotros. ¿Con qué? Con la oración. Es la oración del Señor la que produce todo esto. Al Señor. Yo creo que, hermanos, aquí es donde se libra la batalla que hay en nuestro interior muchas veces. Porque el texto nos está diciendo que hay una cosa que sobrepasa a la otra. Pero más bien en nuestra carne nosotros pudiéramos pensarlo diferente. Es como si existe algo muy bonito que se llama la paz de Dios y lo he experimentado muchas veces y es qué bonito cuando todo se orquesta o todo coincidió para que yo sintiera la paz del Señor. Ah, pero es que cuando viene esa situación difícil, cuando viene esa amenaza, cuando viene la mala noticia, no, es que esa situación sobrepasa esto bonito de la paz de Dios, esa situación lo sobrepasa y ya eso es de otra categoría que hay que ver cómo se maneja. Y algunos hasta piensan que, y tal vez hasta tengo que ir a acudir fuera de la Biblia para las respuestas, para mi ser interior.
Eso es todo lo contrario a lo que dice el texto de hoy. El texto de hoy dice que aun cuando humanos vemos una situación que es imposible, hay algo que sobrepasa, que es la paz de Dios. Y Dios se ha glorificado en llevar a su pueblo a situaciones extremas y demostrar que Él puede librarlos si quiere. Pueden ser los israelitas entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Puede ser Daniel en el foso de los leones o pueden ser los amigos de Daniel en el horno de fuego, que con una actitud y un buen entendimiento de todo esto dicen a Nabucodonosor, si el Señor quiere nos va a librar y si no nos libra, también está bien, pero ellos descansan en la voluntad del Señor en la circunstancia que sea. En todo caso, podemos aplicar este principio de que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero en esa lucha es donde somos confrontados con lo que realmente creemos y si en el momento de la verdad realmente lo que brota es nuestra fe que ha sido cultivada o si brota algo más. Vivimos en un mundo, hermanos, en que muchas veces a las voces que se les levanta más el volumen es a las voces de la victimización, ¿verdad? Que quien está experimentando una situación de víctima, todos hagan silencio, ese es el que hay que escuchar. Y esa victimización y esa queja y ese temor es contagioso. Y más bien somos afectados también a nosotros querernos vernos como víctimas, como que tenemos que estar quejosos. Todo lo contrario a lo que nos dice nuestro pasaje para hoy en que hemos de priorizar la verdad del Señor y por fe creemos que verdad Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento, en vez de priorizar qué nos dicen las experiencias de otros o cómo nos dicen cómo manejar la ansiedad fuera de lo que nos dice primeramente la palabra de Dios. Y acudimos a curas falsas, acudimos a relaciones destructivas, acudimos a tratar de asumir el control de las situaciones para que ocurra lo que yo quiero, acudimos a sentirnos aliviados por lo que sea que en tu corazón reacciones, sea tener más posesiones materiales y que comprar cosas te hace sentir mejor, o que si cuando estás ansioso vas y te comes algo y eso te alivia un poco la ansiedad, acudimos a donde no debemos. Así somos, pero el Señor nos da un mejor camino. Y a veces lo que olvidamos es que esto no es un fruto inmediato, sino que es un proceso que se va cultivando a lo largo de la vida, porque a veces cuando leemos este pasaje, eh, que en medio del afán y de la ansiedad acudimos a Dios en oración con acción de gracias, a veces interpretamos ese pasaje como si ahí estuviera una palabra que no está, como si ahí dijera inmediatamente. Y entonces no hemos cultivado una relación con el Señor y llega el momento de la verdad, un momento de una prueba de ansiedad y leer el texto y decir, ok, voy a orar. Y voy y oro y no empiezo a sentir el fruto de la paz de Dios y decir, bueno, yo creo que es que esto no está funcionando. No es que ahí no dice que es inmediatamente. El Señor soberanamente puede producir que inmediatamente el cristiano, el bebé en Cristo o cualquiera o el que está en un momento también de rebeldía o de carnalidad, el Señor soberanamente puede dar el fruto en ese momento. Pero el patrón que se nos está enseñando en el capítulo 4 de los Filipenses es algo que se va cultivando a lo largo de la vida a través de muchas circunstancias diferentes. Y Pablo, dando su ejemplo, habla de tener hambre o de tener abundancia, estar saciado, padecer necesidad. Es un proceso largo. Y este es un capítulo que es altamente relacional y las relaciones son procesos de largo plazo. Como vimos, se usan nombres propios para varias personas. Estamos hablando de relaciones. La relación con el Señor también es eso. Es una creciente confianza que va madurando en el Señor, donde en cada vez nuestra mente se llena más de experiencias, de recuerdos, de ver que el Señor ha permanecido fiel a lo largo de muchos episodios difíciles de nuestra vida y de hermanos a nuestro alrededor que nos dan un testimonio. Algo más que nos dice el contexto, que no es espontáneo, es esto que Pablo nos dice que para él ha sido un proceso. Y en el capítulo anterior nos había dicho en el versículo 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa, prosigo a la meta. Sabe que va en un caminar, en una carrera que no es un sprint, sino que es un maratón en su relación con el Señor y con sus hermanos.
Yo creo que también es importante cuando hay un mandato, a veces aclarar qué significa y qué no significa. Esto de no estén afanosos, ¿qué no significa? No significa desentiéndase, no significa a que no te importe, no significa que sea indiferente, que sea estoico, que hasta digas que eso a mí me vale. Eso no es no afanarse. Tampoco significa no afanarse no planifiques, no cuentes el costo, o no pienses en los diferentes escenarios que pueden surgir. No es eso lo que significa el no afanarse. Tampoco significa pasividad, de decir solamente, Dios se va a encargar de esto y yo no hago nada. No, vemos que Pablo no está diciéndole a los filipenses, cada uno vaya, enciérrese en su cuarto a orar y Dios va a solucionar esto. Él los está llamando a que oren, pero él está haciendo un llamado a, a, a Clemente, al fiel compañero, a Sísigo. Intervengan, tienen que estar orando, pero ustedes son mis instrumentos para en esa situación ir a que se cumpla mi voluntad. Yo quiero usarlos como instrumentos, así que el no afanarse no significa pasividad. También es disponerse a la voluntad del Señor que se cumpla en una situación. Correcto. Entonces lo correcto es reconocer que si hay un tema que es de importancia, que es un tema de preocuparse, pero, y esto es lo importante, es que la ansiedad que tengo, en el momento que empezamos a sentir ansiedad, debemos reinterpretar y entender la ansiedad como si fuera una alarma regalada por el Señor que nos dice, es tiempo de acudir al Señor. Me empiezo a sentir ansioso, acudo al Señor. Tomando una frase bíblica, pero adecuándola a esta situación, yo diría, donde abundó la ansiedad, sobreabundó la oración agradecida al Señor. Primera de Pedro 5:7, Pedro escribe, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. El Señor quiere disponerse a que echemos nuestra ansiedad sobre Él. No nos diseñó como cristianos, como nuevas criaturas que somos, para estar cargados de ansiedad. Él quiere que apenas llegue, la pongamos en Él. El salmista dice en Salmo 18:6, en mi angustia, ¿qué hice? Invoqué al Señor. El Salmo 142. Con mi voz suplico al Señor, delante de él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Una promesa de Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En completa paz, hermanos, es lo que el Señor quiere para nosotros. Muchas veces cuando estamos ministrándole a algún hermano, y también desde la función pastoral, algunas de las veces más difíciles es cuando es una persona en medio de esa circunstancia difícil, sufriendo, pero que no está acudiendo al Señor en oración. Y no puede pensar que va a haber un desenlace diferente al que ya ideó en su mente. Y siempre es tan difícil pastorear a una persona que por un lado está sufriendo, pero que también está mal enfocándose en cómo el Señor va a orar en su vida y requiere mucho tacto, mucho amor. Pero bueno, hoy el Señor nos regala un texto más en Filipenses 4 para que puedas abrir la escritura a un hermano en una situación difícil y animarlo a que juntos acudan al Señor. Y yo te pregunto, ¿cuáles son tus ansiedades hoy? ¿O cuál es esa situación de que ya visualizas anticipadamente un desenlace negativo y piensas que no hay manera que vaya a suceder de una manera diferente? Un diagnóstico médico, una relación rota o deteriorándose, no conseguir empleo, maltratos o persecución, o la caída recurrente en un pecado. Hermanos, Dios se ha mostrado poderoso para cambiar nuestras circunstancias, pero no es el énfasis del texto de hoy. El énfasis del texto de hoy es que en medio de las circunstancias, si permanecen igual dentro de la voluntad del Señor, así como Cristo dijo que pase de mí esta copa y no pasó, así como Pablo dijo que le fuera quitado 3 veces el aguijón de la carne, y la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios se ha mostrado poderoso, sea la manera que Él quiera hacerlo de estas dos, pero si es la manera de que permanecen las circunstancias difíciles, el Señor lo hará en que acudiendo a Él vamos a recibir la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. Esa es su promesa. Hermanos, la obra de Cristo es suficiente no solamente para nuestra salvación,
Es también suficiente para nuestra santificación, para que seamos hechos día tras día cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Y la obra de Cristo también es suficiente para que día tras día podamos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Familia, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Oremos. Padre, te agradecemos por la obra que tú haces en tu iglesia, Señor. Es gloriosa. Cuando vemos los frutos espirituales, Señor, reconocemos que nadie fuera de ti puede producir esto. Gracias por verlo en nuestras propias vidas, Señor, porque al estar en Cristo, aunque pecamos constantemente, Señor, y hasta tengamos quizá pecados recurrentes, siempre podemos volver nuestra mirada a ver tu fidelidad, tu amor a lo largo del tiempo y también ver que ha habido fruto, Señor. Ayúdanos siempre a recordar el fruto que ya has producido en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a reconocer el fruto en la vida de nuestros hermanos, con quienes nos has puesto a ministrar hombro con hombro. Y tendremos discrepancias como seres humanos que somos, pero que nuestro enfoque esté más en ver tu gracia, en lo que has producido en sus vidas, ese fruto que solo tú puedes traer, Señor. Padre, te pedimos que seamos diligentes en cultivar nuestra relación con Cristo, pero gracias, Señor, porque aun cuando nosotros no permanezcamos fieles, Señor, tú nos sostienes, Señor. Somos tus ovejas, no seremos arrebatados de tu mano. Tú eres el buen pastor, ya has dado tu vida por nosotros. Y Padre, si tú ya diste a tu Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gracias por el gozo de estar en Cristo. Ayúdanos a apreciarlo de la manera que más te glorifique, Señor. Y te pedimos que también esa paz que tú das podamos experimentarla, Señor. Pero entendiendo que todo esto es posible y periférico porque la centralidad está en que estamos unidos con Cristo y Él es nuestra porción, Él es nuestro máximo tesoro y estamos gozosos de tenerlo a Él. Así como Pablo dijo que tenía todo como pérdida en comparación con la excelencia de conocerle a Cristo. Haz que en nuestro corazón, Señor, lleguemos a esa misma convicción y entendimiento que te dé gloria. Y gracias por los frutos que vienen detrás de eso en nuestras vidas de gozo y paz. Te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén.